Hola, soy el Bill Joshua, aunque tú ya me conoces, y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Hoy es uno de esos días en los que estoy tratando de grabar este podcast y afuera hay un ruido infernal del viento. El perro, mi perrito, se llama Guapo. El Guapo está ladre y ladre, los vecinos tienen fiestas, se la pasan cantando y yo aquí tratando de ocultar todo el sonido para que no se escuche dentro del micrófono. Así que espero que no se oiga mucho el ruido que hay a mi alrededor. Trataré de editarlo de alguna manera para que esto no se note mucho. Y pues me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, como cada semana. Te invito a que para empezar nuestra plática vayas por algún cafecito, un té, una infusión, un frappé con este calor que hace, también estaría bien. Una bebida en las rocas para que te puedas relajar un ratito, quítate los zapatos, siéntate en el sillón en lo que platicamos aquí tú y yo. Porque el día de hoy vamos a hablar de algo que me parece un tema bastante interesante, que tengo muchas ganas de platicar contigo de esto, ya que la semana pasada estábamos hablando de lo que era el mundo gay. Uno de esos mundos en los que yo he tenido como mucha relación en mi vida, que he tenido mucho que convivir con pero también hay otro mundo que es el mundo del arte. Este mundo es un mundo con el que yo también he tenido mucho contacto, sobre todo como que en esta última década de mi vida, debido a personas que ha habido a mi alrededor, gente que he conocido y demás. Ahorita vamos a ir platicando de todo esto, pero creo que en el mundo del arte existen muchísimos malos entendidos y este tema es muy grande, es enorme, por lo que solamente voy a enfocarme en algunos aspectos de lo que es el mundo del arte. Algunos como 3-4 puntos muy particulares que creo que son algunos bastante importantes de tratar aquí. Si tú eres de mi estirpe, o sea, ingeniero o contador o alguna de estas ciencias exactas, muy cuadradas, abogado quizás, probablemente seas de esas personas que dicen que el arte no sirve para nada y bla bla bla. Pues aquí llego yo a que nos pongamos a hablar precisamente de este tema. Vamos a desentrañarlo un poquito, a ver si podemos llegar a alguna conclusión aquí juntos que pueda ser interesante para ti, que pueda ser interesante para mí, que nos ayude a poder comprender este mundo un poquito. Porque como en todo, es muy fácil hacer juicios cuando no sabes, es muy fácil hablar y juzgar sin antes informarse, ¿no? Así que para eso me tienes a mí aquí. Así que ahora que ya tienes tu cafecito o lo que sea que haya sido a buscar para poder beber o comer aquí mientras estamos platicando, quiero que comencemos como ya lo hacíamos antes para volver a nuestra tradición, buscando el concepto en la RAE. Pero aquí va a haber varios conceptos que vamos a buscar. El primero de ellos es el concepto de qué es arte, que desde aquí ya siempre hay problemas. Si tú le preguntas a una persona qué es arte, seguramente tenga una idea muy vaga o que no te sepa decir, o de plano te dé un concepto muy específico. Bueno, quién sabe, cada quien tiene de pronto conceptos muy diferentes. Así que vamos a nuestra amiga RAE para poder investigar. Según la RAE, el arte proviene del latín ars, artis, y pues también viene del griego tekne. Significa capacidad, habilidad para hacer algo. O, segundo concepto, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. Otro concepto es maña, astucia. Ok, creo que se aplica como que a otro concepto. Y el último de los conceptos es instrumento que sirve para pescar. Aquí sí de plano no sé bajo qué aplicación es esto, pero me da un poquito de gracia. La verdad, cuando estuve investigando al respecto de esto, pese a que es un tema que traigo un poquito masticado ya desde el pasado, me encontré otro concepto que me gustó un poquito más, que dice que el arte proviene del latín ars y es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Este concepto me gustó mucho más porque creo que sí habla un poquito de esto, que es el hecho de que el arte es aquello que es generado a través y debido a la emoción humana. O sea, una persona va y utiliza alguna técnica, ya sea plástica o cualquiera de las otras que nos hablaban allá, para poder expresar una visión de algo a través de las emociones, de lo sensible, y ya sea del mundo que es real o del imaginario, ¿no? Y generalmente proviene o viene con el objetivo de generar algún tipo de reflexión, algún tipo de tesis, ¿no? Algún tipo de postura respecto a esto que se está mostrando. Ahora bien, otra cosa que tendríamos que analizar un poquito es qué es un artista. Pues volvemos a la RAE. La RAE nos dice que un artista es una persona que cultiva alguna de las bellas artes. Ahorita vamos a ver cuáles son las bellas artes. También nos dice que un artista es una persona dotada de la capacidad o habilidad necesaria para alguna de las bellas artes.
O sea, básicamente según la RAE, pues un artista es una persona que de alguna manera utiliza las bellas artes para expresar o para poder crear. Por eso también me di a la tarea de investigar cuáles son las bellas artes para que podamos tener un poco de contexto. Ya sé que hay mucho marco teórico aquí, pero todo esto viene por algo. Las bellas artes son, las clásicas son la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la literatura. Sin embargo, a través de los años han existido nuevos tipos de arte reconocidos como bellas artes, que son las bellas artes modernas. Estas son el cine, la fotografía y el cómic. Constantemente seguramente te habrá tocado, o quizás no, escuchar de que hay debates acerca de nuevas disciplinas del arte, que si se consideran como arte o no. Por ejemplo, los videojuegos, que tiene esta discusión ya unos años, de que la gente dice que no, que crear un videojuego sí es arte, no, pues que no es arte, que solamente es una derivación de otros tipos de arte, en fin. El asunto que eso mismo pasaba con el cine, con la fotografía y con el cómic, y eventualmente fueron considerados como un arte, así que quién sabe, quizás en el futuro nos encontremos con algunos otros tipos de arte moderno. Para el contexto de nuestra plática creo que esto es suficiente. Estos son los tipos clásicos y modernos de arte, que básicamente son a los que estas personas denominadas artistas se dedican. Y algo también que está interesante del arte es que en teoría cualquier persona puede ser un artista, porque cualquier persona puede dedicar su tiempo para poder expresar alguna emoción o para poder crear alguna cosa, algún concepto, utilizando alguna disciplina artística de las bellas artes, ¿no? Pero hay una diferencia entre la persona que solamente creó algo por hobby o lo que sea, que la persona que vive el arte como una profesión o como una forma de vida. Que aquí ya hay un diferenciador importante. Y la pregunta es entonces, ¿cómo se forma un artista? Lo sabes tú, supongo, o tal vez lo imaginas. Pero al igual que cualquier otra profesión, por ejemplo, yo soy ingeniero de software. Yo me pude haber formado si hubiera querido, de hecho cualquier persona en este mundo, en esta época, podría hacerlo de forma empírica, quizás leyendo, documentándose, experimentando, entre otras cosas, ¿no? Pero sin tener que ir a una universidad, pues, a un lugar en el que de manera formal se le enseñe cómo ser ingeniero de software. También está por otro lado el académico, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié una licenciatura en ingeniería en computación. Toda la vida pues he desarrollado software y demás, y por eso es como que mi inclinación siempre en mi profesión ha sido esta. Sin embargo, bueno, aquí ya es una manera más estructurada de poder aprender. Y ¿sabes qué? Los artistas viven estos mismos procesos. Hay artistas empíricos y hay artistas académicos. Hay carreras relacionadas con las disciplinas artísticas, así como en la investigación artística. Y si lo piensas, hay un paralelismo bien claro entre lo que son las disciplinas científicas y las disciplinas artísticas. El hecho de que alguien sea artista o sea científico no significa de manera inherente que sea una persona que no se preparó. Aquí hay una cosa que de inmediato ocurre con mucha frecuencia, que la gente dice que los artistas son gente que realmente no tiene conocimientos o que no tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje. Pero te tengo que decir que estás muy equivocado si piensas eso. Los artistas, al igual que cualquier otra disciplina del conocimiento, tienen que tener una serie de conocimientos y una formación, un aprendizaje, e incluso es muy distinta dependiendo de la disciplina artística a la que tú te dedicas. Es una cosa muy diferente ser bailarín, por ejemplo, ser coreógrafo, que ser escultor, que ser pintor, o que ser músico, o que ser diseñador de cómics. Cada una de las disciplinas son súper diferentes y requieren de un grado de tecnificación muy, muy, muy distinto. Este primer punto que te quiero dejar es el hecho de que los artistas también se tienen que preparar, aunque no lo creas, y aunque la sociedad se esfuerce en hacernos creer que los artistas son gente vaga, holgazana, que nunca se ha preparado. Eso no tiene por qué ser necesariamente así. Y lo digo de esta manera porque también, si lo piensas, seguramente hay mucha gente que se dedica a otras disciplinas del conocimiento, que también son gente holgazana, que también son gente que nada más llega ahí a estar viviendo de los demás y no sé qué. Así que como todo, no podemos generalizar. Y de esto de lo de las personas holgazanas, se me viene mucho a la mente siempre que la gente cuando dice, es que yo quiero ser artista, de inmediato las personas, sobre todo los papás o como que la gente a su alrededor, lo identifica como algo malo. Les dicen, no, es que no vas a vivir bien, vas a ser un muerto de hambre. Esto es algo bien común de escuchar, que digan que los artistas son gente muerta de hambre. Y ahorita vamos a desentrañar un poquito esto porque es algo que de verdad me parece que tiene mucha telita de dónde cortar. Esta presión que existe de la sociedad, esta forma de tratar a la gente que tiene interés de dedicarse a las artes, de que les dicen que son personas que no van a llegar a ningún lado, que es una pérdida de tiempo, etc. Terminan haciendo las cosas hasta a veces de una manera culposa
o ellos mismos diciendo que lo que hacen no importa, como tratando de justificarse, pero al mismo tiempo están de acuerdo con lo que la sociedad les inculca. Y yo conozco personas que se dedican a las artes o que entraron a estudiar alguna carrera de artes a escondidas. Fíjate qué tan mal tiene que estar esto y qué conceptos tan negativos tiene que haber relacionados con los artistas, que existan personas que tengan que estudiar a escondidas y fingir que estudian otra cosa. Yo tengo un conocido que él fingía y le decía a su familia que estudiaba contabilidad, pero realmente estaba estudiando artes plásticas porque era lo que él siempre quería. Pero sabía que su familia no lo iba a aceptar, que si le decía a sus papás que iba a estudiar artes plásticas, para nada le iban a ayudar para entrar a la escuela ni nada, y pues necesitaba que le apoyaran para poder estudiar. Así que fingía y hasta se inventaba tareas y todo para poder decir que estaba estudiando eso. Así que a ese nivel llega esta presión social relacionada con el ser artista, imagínate. Yo lo veo como si fuera una especie de castigo tan fuerte para los papás, que si alguien tuviera que salir del closet, podrías decirle primero, oye pa, fíjate que quiero ser artista, y tus papás digan, no, Dios mío, acabas de destruir tu futuro, nos destruyes como familia. Le digas, ja, estoy bromeando, realmente lo que pasa es que soy gay, y digan, ay, qué bueno, solamente es gay, no es artista. Lo digo esto porque, de verdad, las personas ven el ser artista como algo tan malo en una sociedad capitalista como en la que nosotros vivimos, que ocurre ese tipo de cosas. Yo lo digo como chiste, pero la realidad es que no se me haría tan increíble que alguien hiciera eso y obtuviera ese tipo de reacción. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué se dice que los artistas son muertos de hambre? ¿Por qué se dice que son así? ¿Acaso no trabajan los artistas? ¿Acaso su trabajo no vale para nada? Y también otra cosa que está muy mal, bastante rota como yo digo, es el hecho de que hay mucha gente que cree que el trabajo de los artistas no se debería de remunerar. Y yo te puedo decir, porque yo lo he visto con mis ojos, que el hecho de una obra terminada detrás lleva en muchas ocasiones decenas, cientos o miles de horas de trabajo o de investigación, de poder llegar a poder presentar y crear una obra que realmente presente una postura que pueda ser analizada y que pueda ser válida para la comunidad artística y para el mundo. En fin, esto es un fenómeno súper complejo, porque yo mismo viví con un artista y yo veía todos los días cómo él vivía para sus creaciones, se la pasaba leyendo, estudiando, buscando tendencias, corrientes, analizando diferentes ideas, rebotándolas. Se desvelaba todo el tiempo estaba ahí con sus notas, trabajando, investigando y planeando para sus obras. Y créeme que yo te puedo decir con toda certeza que es algo que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y también de mucho conocimiento. No es cualquier cosa, y de hecho no cualquiera tiene la habilidad de poder llegar a un nivel de una creación artística buena. Porque si es cierto, cualquiera puede hacer un dibujo. Yo puedo hacer un dibujo aquí, pero de eso a yo poder ser un ilustrador que pueda captar y transmitir a través de mi dibujo es una cosa totalmente diferente. Y yo cuando vivía con esta persona me frustraba muchísimo que, bueno, él es coreógrafo, él se dedica a la danza contemporánea. Y me frustraba mucho que la gente, al momento de que él tenía que cobrar por su trabajo, porque obviamente había mucho trabajo detrás de lo que él hacía, les decía, no, pues es que va a ser tanto porque pues bla, 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 hay que pagarle a bailarines, escenografía y muchas cosas más, ¿no? Y le decían cosas como, pero ¿por qué me quieres cobrar tanto si solo bailaste 5 minutos? Yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿cuánto tiempo realmente cuesta escribir una ley que ya se discutió, que ya pasó por un proceso de aprobación, entre todo lo que es el proceso legal? Pues bien poquito, ¿no? Pero realmente lo que importa no es el tiempo que tardó alguien en escribirlo ya al final, sino todo el proceso de la creación, la gestión y demás de esta ley para que pueda llegar a ser aprobada. Lo mismo pasa con un software. ¿Cuánto tiempo realmente cuesta el que alguien agarre y lo instale o que copie su código? Pero eso no es realmente donde está el valor. El valor está en todo ese proceso que existió para que alguien pudiera llegar a este nivel de abstracción, de plantear el problema, desarrollar, diseñar, etcétera, para poder llegar a un producto terminado. Lo mismo pasa con una obra dancística y con cualquier otro tipo de obra de arte. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas solamente estamos enfocados en lo que fue el producto final, eso que nosotros tangibilizamos, y no estamos pensando en lo que ocurrió detrás. Sin embargo, yo te puedo decir que seguramente a un médico es muy difícil que alguien llegue y le diga, ay, no, nomás me consultaste 5 minutos, así que te voy a pagar solo 10 pesos porque fueron 5 minutos. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues porque esa consulta solamente es el producto de todo el tiempo detrás que tuvo que dedicar a aprender, tecnificar, investigar, estudiar, etcétera, para poderte dar esa consulta de 5 minutos. En el caso del arte es exactamente lo mismo. Y no estoy hablando solamente del arte, sino de cualquier disciplina.
Piensa en que realmente lo que vale es el conocimiento que existe detrás, todo eso que tú tuviste que hacer para poder llegar a ese producto que estás presentando finalmente. No nada más es el producto en sí mismo. Y aquí pues es lo mismo. Y de aquí llegamos a una reflexión de las primeras importantes en esta plática que tengo contigo. Te pregunto, ¿cómo pretendes que un artista no sea muerto de hambre si tú no le quieres pagar? Si tú mismo eres el que le dice, solo bailaste 5 minutos, solo es un lienzo de 3 pulgadas, solamente son 2 minutos de canción, ¿por qué me cobras tanto? Piensa en que ese conocimiento que tuvo que tener y toda la práctica, la técnica, los ensayos, el sudor que hubo detrás, fue muchísimo, no nada más es esos 5 minutos que te dedicó a ti al final en esa obra que te pasó ahí o el MP3 que te transfirió en una USB, sino que hay mucho trabajo detrás que tuvo que saber y mucho conocimiento también que tuvo que aprender para poder llegar a eso. Te reto a que vayas y agarres, no sé, el GarageBand ahí en la computadora y que compongas una canción. Dime si es cierto que vas a poder hacer una canción solamente en 5 minutos como lo que tú le pretendes pagar al artista. Y vas a ver que no. Y otro fenómeno que va adjunto al de que no queremos pagarle a los artistas es que también otra forma de ver al arte y que mucha gente también tiene es de que el arte es como un accesorio, como un lujo que no sirve para nada. Pero al mismo tiempo, si lo piensas, cuando pensamos en lujos, pensamos en cosas caras y la gente regularmente sí está dispuesta a pagar por lujos. Pero casualmente, el arte, siendo un lujo, según la concepción de esta gente, es un lujo por el que no hay que pagar. O sea, por ese no. Creo que independientemente de si crees que es un lujo o no, podríamos verlo de una manera fría. Voy a tratar de verlo de una manera objetiva. Piensa, hay disciplinas de la ciencia que solamente se dedican a la documentación, como la historia. La historia se encarga de documentar los sucesos de la humanidad desde un punto de vista muy particular. ¿Sabes cuál es? El social y el político. La historia nos dice qué fue lo que ocurrió detrás de lo que es nuestra existencia propia para saber de dónde venimos y poder conocer a dónde vamos a través de eso. Es parte de una cultura y de un registro que viene haciéndose de todo lo que va ocurriendo con la humanidad para que podamos tener antecedentes de quiénes somos. ¿Y sabes qué pasa? Que el arte es más o menos lo mismo. La única diferencia es que el arte documenta a la humanidad desde un punto de vista distinto. ¿Sabes cuál es? El emocional, el estético y el creativo. Te invito a que pienses en los años 70, por ejemplo. Visualiza a la gente de los años 70. Visualiza la música, por ejemplo, de los años 70. ¿Cómo era? Seguramente esa música te va a dar muchas pistas de la forma en la que vivían las personas, de lo que pensaban, cuáles eran sus prioridades. Piensa en la época de cine de oro de México. Piensa en las películas esas en blanco y negro, de Pedro Infante y demás. ¿Cómo era la música? ¿A qué le cantaban? ¿Por qué les interesaba eso? ¿Qué ocurría políticamente en esa época en nuestra vida, en el país? Y seguramente solamente con analizar todas estas cosas desde el punto de vista del arte que existía en esa época, te vas a dar cuenta no solamente de la parte social o política, que tal vez hay tintes ahí, pero vas a poder encontrar muchas otras cosas. Por ejemplo, en la época de cine de oro, una vez estaba yo escuchando canciones de esa época y se me hizo bien interesante darme cuenta de que en esa época los mexicanos todo el tiempo le cantábamos al amor imposible. Todo el tiempo, el discurso siempre era el amor imposible. Como si los mexicanos todo el tiempo estuviéramos tratando de alcanzar ser algo que no somos y cumplir los estándares que alguien nos impone, pero que no podemos llegar a ser. Y por eso siempre veíamos como lo inalcanzable, ¿no? Y los mexicanos desde siempre somos como que muy amorosos, ¿no? Como muy querendones y nuestra música y nuestro arte está como muy volcado a eso. Pero te digo todo esto porque el arte registra y muestra lo que esta sociedad, lo que el mundo siente, piensa y quiere, lo que desea. Porque los seres humanos no solamente somos cuerpo, no solamente somos política, no solamente somos posturas sociales, también somos emociones, también somos sentimientos, también somos deseos, también somos pasión. Y todas esas cosas son las que realmente el arte se encarga de crear, de registrar, de documentar, de que lo vivas, de que lo conozcas, porque también eso importa. Y ahorita vamos a ir a algunos puntos ahí también que están más interesantes que esto, pero vamos a ir un poquito progresando de poco a poquito. El arte clásico, digamos, el arte más tradicional de hace cientos de años, si te pones a analizar cómo era la música, por ejemplo, te vas a dar cuenta que la música era súper formal. Pero además de eso, un artista era una persona que tenía como que un rango, un abolengo, una especie de reconocimiento social,
porque los artistas eran personas reconocidas por su conocimiento y su cultura, ¿no? En la ejecución de esas técnicas para poder generar ese arte. Pero te digo esto porque el arte clásico es un tipo de arte que era muy, muy tecnificado. Dependía de que de verdad, si tú ibas a hacer una pintura, tenías que conocer muchísimo de teoría, de técnica, de cómo utilizar el lienzo, el pincel, los tipos de textura, etcétera, muchísimas cosas. En la escultura, en la música, en todo. Piensa en las artes antiguas y te vas a dar cuenta de cómo el arte clásico era un arte muy orientado a lo tecnificado, al conocimiento duro de cómo se tienen que hacer las cosas. Sin embargo, con el paso de los años, el progreso de la historia de nuestra humanidad, el arte cada vez comenzó a permitir que las personas pudieran introducirse a él, que pudieran generar expresiones un poquito menos técnicas, un poquito menos, digamos, robustas en esta parte de la técnica de cómo se crean, para convertirlas cada vez en algo más inmediato, más cercano a las personas, y que esto empezó a generar un fenómeno de que el arte comenzó a ser creado y consumido de una manera más rápida, más directa y por gente más común y de manera más masiva. Y ocurre que aparece como todo este fenómeno del arte pop, ¿no? De cómo ahora ya toda la gente empieza a crear y que las cosas provienen como más de la cultura, como del mundo, de la sociedad, en lugar de solamente ser una propiedad como de gente muy específica, con mucho conocimiento y como de mucha sabiduría, ¿no? Y hay un evento que generó un cambio muy radical en la forma en la que el arte se concibe en la época actual, que fue la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, tú debes de saber, si no pues ve y lee los libros de historia, que en esa época ocurre todo esto de las bombas atómicas en Japón, etc. Empieza toda esta discusión en el mundo acerca de lo que es la guerra atómica, la guerra nuclear, de cómo después de todo esto, el mundo, la humanidad, la gente, se dio cuenta de que todo el tiempo estamos viviendo a menos de un minuto de la destrucción total y masiva de toda la humanidad. Y esto no es una mentira. Te invito a que vayas a ver un video de mi amada Ofelia Pastrana que habla de este tema. Voy a dejarte el link ahí en la descripción del video para que lo puedas mirar. Que habla de esto, de cómo debido a este fenómeno las personas se dieron cuenta de que todo el tiempo estamos viviendo al borde de la inexistencia y del fin de la humanidad. Porque con que un país presione el botoncito de lanzar la bomba atómica, el otro para defenderse va a tener que picar el botón también. Y luego el otro, y en cosa de unos minutos, toda la humanidad se acaba. Y no es una exageración. Pero de verdad te invito a ver ese video para no abundar demasiado en esto. Ofelia es maravillosa explicándolo y te va a gustar mucho seguramente si te gustan estos temas de historia. Pero esto ¿por qué tiene importancia? Porque el arte comenzó a orientarse a ser de un consumo mucho más inmediato y buscar una satisfacción, una representación y un uso básicamente fugaz de que ocurre ahorita para hoy y ya no voy a pensar en el mañana, en el 5 años, en el 20, en el 30 años. Y fíjate cómo después de esa época, fíjate en las fechas, documéntate, pero te vas a dar cuenta de cómo el arte comenzó a ser más desechable, de que comenzaron a crearse tanto piezas musicales como esculturas, edificios, todo de una manera que es orientada a un consumo más inmediato para que las personas simplemente lo disfruten ya y no tengan que estar pensando en todo el proceso para llegar a 100 años en el futuro, ¿no? Y de ahí empieza a ocurrir ese fenómeno del arte como desechable. Después de esto, aparecen figuras del arte muy reconocidas como Andy Warhol o como Marcel Duchamp. Son reconocidos como que estos pioneros o como que los íconos importantes del arte contemporáneo que proviene más de una retórica como de una conceptualización que de lo que es la obra en sí misma. Me explico. En lugar de orientarse a una técnica súper compleja para poder crear una pintura o una escultura, etc. Duchamp, por ejemplo, agarró un retrete y lo puso ahí en medio de un museo y de esa manera lo llenó de una retórica, de una historia que venía a retar, a transgredir, a violar todo aquello que se reconocía como lo que era el arte clásico. Y eso fue como un wow, un super movimiento en su momento. Lo mismo pasa con Andy Warhol, ¿no? Debes de conocer esa imagen de la latita de Campbell's, ¿no? De cómo mezcla como esta parte pop y como este tipo de arte que es medio desechable y demás. Y de ahí comienza a generarse esta tendencia por lo que es ahora el arte contemporáneo, que busca la inmediatez, la agresión y la transgresión. Está más basado en hacer que tus pensamientos cambien, retarte, darte un golpe en la cabeza para que digas, oh wow, no había pensado en eso, o esto es demasiado diferente y lo rechazo o lo acepto, y que haya como algún proceso ahí a través más de este discurso, de esta historia detrás de la obra, que de la obra en sí misma. Y así te vas a poder encontrar un montón de artistas contemporáneos que han llevado esto, pero a los límites. Ahí está Yoko Ono, por ejemplo, con su obra esa en la que únicamente agarró una manzana y la puso encima como de un mostrador. Esto es real, ¿eh? Y esa obra se vendió a no sé cuántos millones de dólares y solo era literal una manzana, así que agarró, o una pera, no me acuerdo, y la masa ahí la puso y ya, arte.
pero más bien por el baño que hay detrás como de esa retórica y de esa historia y demás. Todo esto puede que tú estés de acuerdo, que no estés de acuerdo. Debido a esto también existen corrientes diferentes de gente que le gusta esto, que no le gusta. Y que también ha llevado como a esta conceptualización de que el arte es barato, como que no sirve. Porque también estamos como muy inundados de este arte como tan reciclable y como tan rápido y desechable, ¿no? Existe una crítica mexicana, que ella también es escritora y curadora de arte, que se llama Avelina Lesper. Probablemente la conozcas. Ella es una persona que está como totalmente en contra de como este arte contemporáneo basado en la retórica, que la obra realmente no tiene una ejecución técnica para nada valiosa, sino que solamente se basa en lo que se dice de ella y solo por eso tiene que ser importante. Y hay unas cantidades absurdas de dinero a las que se venden ese tipo de obras que de verdad no tienen como mucho sentido. Y ella pues es una total detractora de esto. Ella defiende que el arte tradicional, con una tecnificación que requiera de este esfuerzo, de este trabajo para poder crear la obra, es el único que vale o el que debería de valer. Y ella en sus curadurías, pues en las exhibiciones que ella monta, pues no permite que haya ese tipo de artistas que hacen este tipo de obras, ¿no? De agarrar un montón de papeles higiénicos con caca y los pones en un marco y ya esa es una obra super guau, millones de dólares. También existe otro crítico de arte que se llama Antonio García Villarán. Él acuñó un término para referirse a este tipo de arte al que Avelina Lesper se refiere, que se le conoce como amparte, o él le dice amparte, para referirse a ese arte basura que realmente no lleva nada, que solamente está disfrazado detrás de una retórica y que realmente no tiene ningún valor. Todo esto te lo digo porque también este tipo de arte existe, pero en todas las bellas artes. Hay música que es amparte, hay danza que es amparte, hay pintura que es amparte, hay escultura que es amparte, todo. Hay de todo que es amparte. El asunto es que también esto viene como muy relacionado con esta idea que tenemos ahora de que el arte es basura, ¿no? Como que no sirve o que no requiere de un conocimiento para poderse realizar. Sin embargo, hay gente y artistas que siguen siendo artistas que hacen un trabajo súper valioso, con un montón de trabajo detrás, de tecnificación y de todo, ¿no? Nada más que quizás lo que vemos con más frecuencia son el tipo de titulares de esta obra de papel sanitario con caca se vendió en 700 millones de dólares y ya todos como que, oh Dios mío, ¿cómo es posible que vivamos en este mundo tan surreal en el que alguien compra esa basura, ¿no? Al final puede existir una obra así y que tenga algún cierto valor, pero bueno, este es un asunto diferente. Por lo que te lo pongo sobre la mesa es porque también es probable que todo este fenómeno de que la gente dice que el arte no vale puede también venir un poco por ahí. Habría que platicarlo mejor, pero necesito avanzar como con las cosas que quiero platicar contigo, así que vamos a dejarlo ahí nada más y vamos a continuar. A lo que quiero también llegar con esto es que hay artistas que tienen que trabajar mucho más que cualquier otro profesionista y que otros artistas incluso para poderse hacer valer. Gente que realmente dedica muchísimas horas y muchísimo tiempo en sus creaciones, en su investigación, en tener una postura, una tesis referente a la obra que está creando. Y lamentablemente, ese tipo de arte que es desechable, el amparte, suele ser como más reconocido porque causa más revuelo y más crítica y más expectación y más chisme que el arte tradicional. Y pues siempre va a existir ambas posturas, ambas cosas son importantes para que pues como humanidad nos desarrollemos y que el arte vaya tomando algún rumbo. Sin embargo, muchos artistas tienen que trabajar mucho más que cualquier profesionista para poder tener un estilo de vida pues ni siquiera bueno, digamos, aceptable. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de los artistas que estudian una carrera y que tienen posgrados en investigación del arte y demás, tienen que tener trabajos siendo maestros o investigando o en una tortillería o en la empresa de la familia, lo que sea, para poder sustentar su vida y lo que hacen, porque al final de cuentas como realmente son personas que tienen esa convicción de que sí quieren hacer las cosas, que sí hay muchas cosas que quieren decir, tienen que trabajar de día o en uno o dos trabajos y luego en las tardes, en las noches estarse dedicando a la creación de sus obras. Y esto lleva a que son personas que tienen que tener 2, 3 trabajos y aparte tienen que tener la creación de todo lo que ellos hacen. Y eso nos lleva a otra cosa que está bien rota, que es el hecho de que a los artistas aparte la gente no los quiere apoyar. Por todo ese fenómeno que hay detrás, que dicen que es gente floja y que huevona y que no sé qué, es bien difícil conseguir apoyo para una obra de arte. Te puedo decir, porque esto yo lo he vivido en carne propia, que cuando tú vas y buscas un apoyo, por ejemplo un patrocinio, para poder hacer una creación científica, para un congreso, para alguna cosa de negocios y demás, es relativamente fácil encontrar empresas y gente y entidades de gobierno y de todo tipo que puedan apoyar tu proyecto. Sin embargo, si a ti se te ocurre la grandiosa idea de ir a pedir apoyo para una obra, digamos, de teatro, es bien difícil, de verdad, es bien difícil que alguien te quiera apoyar. Y te la hacen de rollo y tienes que hacer un montón de cosas.
Aparte, los apoyos también de gobierno para poder generar obras de arte son súper complicadas de conseguir. Es también un mundo que está súper corrompido, que solamente se distribuye el poder y el dinero y todo como que en una cierta cantidad de personas muy limitada y dependes de los demás. En fin, eso es otro fenómeno, pero es bien complicado pertenecer a este mundo y poder conseguir financiación para pues pagar tus proyectos. Y al final, lo que terminan haciendo los mismos creadores de estas obras es ellos pagarlo. No es suficiente con que tengo que trabajar el doble, triple que tú. Tengo que terminar pagando yo por esa misma obra que luego tú no quieres pagar. Yo mismo he producido obras de danza contemporánea y me ha costado un montón de trabajo y un montón de esfuerzo poder llegar a eso, y porque hay muchísimas cosas detrás. Por ejemplo, una obra de danza contemporánea no solamente es la obra en sí misma. Para empezar, hay que conceptualizar, planear, investigar, crear toda la idea de todo ese mundo que vas a crear. Hay una escenografía, hay que conseguir bailarines, hay que tener una corporalidad especial. No nada más es poner a cualquier gato ahí a que baile, ¿no? Tienes que tener también algo que quieras decir, hay que crear un estilo, hay que tener música, hay que producir obras originales musicales, hay que tener una iluminación, un foro. ¿Sabes cuánto cuesta un teatro para rentarlo para una sola función? El asunto que con todo esto te quiero decir, que una obra de teatro, por ejemplo, puede costarte cientos de miles de pesos por una sola función. Y la gente te pregunta, ¿cuánto cuesta el boleto? Y le dices, 100 pesos. ¡Ay, qué caro! No manches, la gente no está acostumbrada a pagar y es moralino esto. ¿Sabes por qué? Porque eso sí, si llega el Cirque du Soleil, aunque esté bien chafa el espectáculo, o cualquier cosa de fuera que llega a la ciudad, ahí sí vas y pagas muchos miles de pesos. Pero cuando se trata de una obra local, que puede ser muy buena, pero ahí no quiero pagar ni 50 pesos y estoy ahí regateando, ¿no? Y por todo esto resulta bien absurdo el decir que los artistas son personas holgazanas, cuando en realidad normalmente tienen que hacer muchas más cosas de las que una persona normal con una profesión, digamos, tradicional tiene que tener. Y otra cosa que ocurre con los artistas es que las mismas familias de esas personas es difícil que les apoyen en las cosas que hacen. Si lo piensas, seguramente si tú tienes algún familiar que es bailarín o pintor, escultor, te ha invitado a que vayas a sus recitales o que vayas a sus presentaciones. Y seguro ha sido una vez, o dos, o tres, si eres bien buena onda o lo quieres mucho. Pero muy probablemente después ya nunca volviste a ir. Ya nunca volviste a apoyarlo, ni siquiera hacer labor de difundir el hecho de que está esa obra, invitar a otras personas a que vayan. Y pues ni su misma familia les apoya, ni sus amigos, pues imagínate, para poder que otra gente también. Está bien complicado. Y algo a lo que yo quiero llegar con todo esto es que tienes que tener en cuenta una cosa bien importante. Los seres humanos no somos únicamente la parte racional. Como hace rato te decía, también tenemos emociones y tenemos necesidades que están relacionadas con estas emociones. Te aseguro que conoces mucha gente que ha pasado por procesos depresivos, de soledad, de tristeza, de desamor y mil cosas más que tienen que ver con las emociones y ni siquiera tienen nada que ver con la ciencia, ni con las matemáticas, ni con todas esas cosas que regularmente se consideran como valiosas. Pero ¿sabes cuál es la forma en la que las personas pueden llegar a aprender, recapacitar, promover pensamientos relacionados con estas emociones? El arte. Porque el arte enseña, el arte promueve a la reflexión. El arte te enseña acerca de las emociones, observa el mundo, plasma, te reta, documenta, genera emociones. Todo eso tiene que ver con el arte y son cosas que, aunque quieras negarlo, son importantes para la vida. Te aseguro que sin tus emociones tu vida no serviría de mucho. Sería muy aburrida porque los seres humanos estamos compuestos también de esta parte emocional y ahorita vamos a hablar un poquito también de esto. Otra cosa que está comprobada es que las personas, nuestro cerebro, cuando está emocionado nuestro cerebro, cuando nosotros estamos emocionados, es el momento en el que nosotros aprendemos cosas. Te aseguro que si te pones a pensar en cualquier película, cualquier momento de tu vida, que pueda ser un recuerdo importante que tú tengas, seguramente está ligado con una emoción. Un momento en el que estuviste muy enojado, o muy feliz, o muy triste, o muy frustrado, pero cualquier emoción que haya sido importante, que sentiste en ese momento, esa realidad, ese momento de tu vida fue importante y lo registraste. Fíjate cómo es tan importante la emoción, que tiene también mucho que ver hasta con nuestra memoria y con el registro de las cosas que son importantes para nosotros en nuestra vida en general. Y esto ni tiene que ver con los artistas, tiene que ver con nosotros como seres emocionales. Te aseguro que a ti como persona más de una vez te ha pasado que has sentido bonito en el corazón, en el alma, a través de una película, una serie que te gusta mucho, una canción, un libro, una pintura o cualquier tipo de obra. Que has llorado quizás al ver una película, escuchar una canción bonita, algo que te hizo
reflexionar, que aprendiste algo. Y si eres de los que piensa que el arte no sirve para nada, te invito a que elimines el arte al 100% de tu vida. Pero piénsalo de verdad, analízalo en serio. ¿Qué sería de tu vida si no existiera para nada la música? Si no existiera el cine, la literatura, la pintura, la escultura, todo. Todo lo que sea arte, elimínalo de la historia de la humanidad. Elimínalo de tu vida. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo será la vida de la gente sin Harry Potter? Sin Avengers, sin Star Wars, sin Queen, sin Radiohead, sin Coldplay, sin Lady Gaga, sin Prince y sin cualquier artista que haya existido en la vida, sin que haya habido esa persona que estuvo trabajando triple para poder crear esas cosas que al final llegaron a removerte las emociones y el alma a ti. ¿Ves cómo se importa? Porque sí importa. El arte es parte de la vida, es parte importante de la vida. Y al igual que cualquier otra disciplina, importa para las personas. Pero normalmente no queremos darle un valor porque tenemos esa creencia de que las únicas cosas que importan son las relacionadas con lo físico, con lo capitalista, con lo material, con lo racional, con los negocios. Pero te invito a ti a que no seas un robot que solo obedece lo que el mundo te quiere decir que aprendas. Así como cuando hablábamos del éxito, que si no lo has visto, ve y míralo. Hay muchas cosas relacionadas con el arte y con esas necesidades que tenemos que satisfacer, que vienen implantadas por los demás y que también tienes que tomarte un tiempo para poderlos desmenuzar poquito y ver si realmente estás de acuerdo o no con eso. Detente a pensar en tu propia naturaleza como persona y date cuenta que tu vida no sería la misma sin el arte y que el artista hace un trabajo que es tan importante para tu vida, para la mía y para la de todos, y que realmente los calificamos de miserables, de muertos de hambre, de holgazanes. Pero eso sí, cuando tienes que hablar de tus máximos ídolos, ahí sí dices, no, es que es súper chilo y que es súper guau y no sé qué. Bueno, esa persona también es artista. Y eso que hizo que te maravilla tanto también importa. Y debería de podérsele pagar por el trabajo que hace como lo que hace cualquier persona para vivir. Porque también provee de cosas que le importan a las demás personas, que las demás personas las consumen. Y podemos con todo esto llegar a una síntesis, a una conclusión. La conclusión, en primer lugar, es: el arte no es un lujo, es una necesidad que tenemos los seres humanos. Por eso existen los artistas y van a seguir existiendo. Hubo, hay y habrá arte en nuestro mundo porque es una necesidad de los seres humanos. Y no podemos negarlo. La segunda cosa que quiero que comprendas o que tomes en cuenta es que también el arte requiere de conocimientos. El hecho de que tú ignores, que seas ignorante en un área del conocimiento, no significa que ese conocimiento no importe. Es como si tú dijeras que por el hecho de que la gente no sabe cómo se programa la inteligencia artificial, significa que eso no sirve. No, el hecho de que tú ignores no significa que eso no importe. Significa que tú no sabes cómo funciona. Así que aquí también otra cosa que se deriva de esta plática es que, como en cualquier conocimiento de la humanidad, cualquier ciencia aplicada, si desconoces de algo, te invito a que aprendas. Te invito a que te informes, que conozcas, que lo experimentes para que puedas comprenderlo. Porque el arte, como cualquier ciencia, como cualquier disciplina y como cualquier lenguaje, tiene una sintáctica, una gramática, una semántica, entre muchas otras cosas. Y hay que conocer, hay que saber entenderlo como a las matemáticas para poderlo interpretar, para poderlo aplicar en la vida. Si no sabes matemáticas, no es que las matemáticas no sirven, es que tú no sabes matemáticas. Así que si no sabes interpretar una pieza de música clásica, por ejemplo, es porque tú eres el ignorante. No le eches la culpa al artista. Y bueno, tu actividad para la semana es una que me parece que es muy bonita, que es el que te invito a que pienses cuál ha sido la experiencia artística o relacionada con las artes que ha tenido un impacto más grande en tu vida, que te ha removido como que el corazón, o te ha hecho pensar diferente, o te ha hecho cambiar la forma en la que ves la vida. Y platícanosla ahí en los comentarios. Va a ser muy bonito, va a ser una gozada poder el conocer este tipo de experiencias de todas las personas que están aquí en el canal, para poder platicar, discutirlo, aprender juntos. Y también de pasada, yo no te voy a contar mi experiencia con el arte, que es la que más me ha cambiado en mi vida, porque esta tiene mucho que ver con el tema de la semana que viene, la propiedad del cuerpo. Yo te pregunto, ¿tu cuerpo es tuyo? Y creo que necesitamos una plática completa para poder tomar ese tema y poderlo analizar correctamente, porque en verdad es un fenómeno tan interesante el hablar de la propiedad del cuerpo,
Y una obra de arte, precisamente, fue la que hizo que yo cambiara mi forma de ver esto en la vida. Y me cambió como persona de una manera súper radical. Pero esta experiencia te la voy a platicar la próxima semana. Porque ya sé que ya te tienes que ir. Piensa en que el arte es algo bueno, algo necesario. Que todos hemos tenido contacto con él en nuestra vida. Pero pues por hoy se nos acabó el tiempo. Me puse medio intenso, no sé si lo notaste. Porque es un tema que me apasiona un poco. Porque creo que es un tema que también es necesario que se pueda hablar más, sobre todo entre las personas que pertenecen a áreas que no tienen nada que ver con el arte y que de pronto somos muy ignorantes al respecto y juzgamos y criticamos muy duramente tanto al arte como a los artistas. Ojalá que esto haya servido de algo en esta conversación y podamos platicar un poquito por aquí. Pero como siempre, con arte o sin arte, te recuerdo que lo más importante en la vida es una sola cosa: ser feliz. Así que te dejo y platicamos la próxima semana. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Si presenta este programa en la puerta del cine, usted obtendrá un gran cúmulo de palomitas imaginarios.